Bueno, buen día a todos. En esta oportunidad corresponde pues el dar una pequeña explicación respecto del impacto de la migración en la salud del propio migrante y por supuesto de sus familias, para lo cual y a manera de introducción debemos de recordar algunos conceptos que ya conocemos. Por ejemplo, el concepto de desarrollo humano y el concepto de migración. De tal manera, pues, que si recordamos, el desarrollo humano es un entorno en el que las personas pueden desarrollar su máximo potencial y tener una vida digna y sana durante todo el tiempo en esta tierra. Es el desarrollo humano, como ya sabemos, y recordando también, se estudia en cuatro diferentes esferas: el desarrollo físico, el desarrollo social, cognoscitivo y desarrollo socioafectivo. Y entonces entendemos que en cualquier etapa del desarrollo, de este desarrollo humano, esas esferas van cambiando, van evolucionando, pues. Qué decir que cuando el ser humano tiene que migrar a otros lugares por razones económicas, de seguridad o de estabilidad, misma estabilidad humana, entonces, podemos tener migraciones de diferentes maneras, de forma irregular o regular, migración individual o masiva, o interna o externa, ¿de acuerdo? Pero sea como sea, el desarrollo de esta migración va a tener efectos precisamente sobre las diferentes esferas del desarrollo humano que ya comentamos. Este proceso de migración también cabe mencionar que se estudia desde cuatro enfoques: la perspectiva política, social, educativa y de salud. Y entonces, bajo este marco de referencia, cabría mencionar o hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles serán los efectos de este proceso de migración en el desarrollo humano de los propios migrantes? ¿Y cuáles son los retos que implican estos efectos, no? Y para seguir tratando de entender cómo es que se define o se hacen estas definiciones, hay que recordar que tenemos dos índices muy importantes para tratar de entender este fenómeno: el índice de desarrollo humano y el índice de intensidad migratoria. El índice de desarrollo humano incluye tres enfoques para medir ese desarrollo humano. El primero es el índice de esperanza de vida al nacer. El segundo, el índice de nivel educativo. Y el tercero, el índice de bienestar económico. Ponderados esos tres factores nos dan el índice de desarrollo humano, que es necesariamente el índice principal para medir el asunto del desarrollo humano de una persona, de una población. De la misma manera, el Consejo Nacional de Población para medir o ponderar lo que es la migración, genera un índice de intensidad migratoria que en el periodo de 2010 a 2015 tomó como referencia, ¿sí? O como característica principal, las características de vivienda de la población migrante, ¿de acuerdo? Para su cálculo. Entonces, esos dos índices son los principales índices que se utilizan para medir o para tratar de entender o ponderar el proceso de migración en nuestro país. Que bueno, de paso se ha dicho, tiene algunos efectos muy, muy importantes. Por ejemplo, la migración por sí misma genera la necesidad del diseño de políticas públicas para que esa migración no se dé, porque lo ideal es que las personas donde nacen ahí se desarrollen. Genera también un efecto que se llama transnacionalismo, caracterizado por la forma en que el migrante se relaciona con su país de origen una vez que está en otro lugar radicando, y apoya a la solución de los problemas que originan la migración. De la misma manera, se genera algo que entendemos como el espacio de codesarrollo,
entendido como el espacio social en el que el migrante ejerce sus derechos y desarrollo humano, esto es, a dónde llega, cuáles son las condiciones sociales a las cuales se tiene que adaptar. Y una condición también muy importante que se utiliza para medir sobre todo la intensidad migratoria es la aparición de las remesas. Esto es, los flujos económicos que llegan a las poblaciones, a las familias y poblaciones de origen de las personas migrantes. Es así pues que de esta manera y bajo esa perspectiva del proceso de migración existen impactos directos a la salud del migrante. Haciendo énfasis en esta parte, pues, nosotros podemos verificar aquí en la gráfica 1 que nos habla de modelos de grupos de problemas sobrepuestos. El autor por ahí está abajo y nos habla, pues, o nos propone algunas enfermedades o afecciones a la salud del migrante por el simple hecho de abandonar su localidad de origen, el trayecto y la adaptación a las nuevas condiciones sociales. Por ejemplo, este autor nos plantea que, bueno, puede haber abuso de sustancias, o sea, de drogas, puede aparecer la violencia, puede haber abuso para mujeres y niños, problemas de salud como cuáles, enfermedades del corazón, la depresión, consideremos eso, la depresión, y conductas o enfermedades crónicas. También tenemos pues algunas condiciones sociales que impulsan o impactan directamente sobre esto, que es el desempleo, la pobreza o la educación en el lugar donde van a migrar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de problemas de salud, estaríamos hablando de algo muy importante, que son los procesos depresivos o los procesos que impactan en las conductas del migrante, ¿no? Entonces, bueno, de la misma manera, y el mismo autor nos plantea algunas dimensiones sociales y de salud de la migración. Lo vemos aquí en la tabla que está al lado derecho, y este autor nos plantea o nos sugiere que existen algunos rasgos característicos de impacto a la salud del migrante en las diferentes etapas que él va pasando. Por ejemplo, al preparar el viaje, al iniciar el viaje y generar precisamente una separación, ¿de acuerdo? Una separación. Y entonces hablamos de un asilo, esto es, en el lugar que llegan, por ejemplo, se consideran como asilados, podríamos pensarlo, mientras se adaptan o adquieren las condiciones necesarias para el desarrollo social en el lugar donde llegan y la reinstalación, ¿de acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, tenemos algunos precipitantes de la angustia, por ejemplo, la escasez ambiental, que tiene como consecuencias para la salud del hambre, la degradación ambiental, la desnutrición, condiciones económicas pobres generan traumas, y estamos hablando desde la preparación del viaje, ¿sí? Y de esa manera tenemos muchos factores sugeridos por este autor que impactan directamente y de manera importante en las condiciones de salud del migrante, pero teniendo bajo la perspectiva de todas las afectaciones de ese propio migrante, una característica: existe un estrés, un alto nivel de estrés desde el momento de la preparación del viaje, en el trayecto y a la llegada al lugar donde van a migrar. ¿Por qué? Por la incertidumbre de la inseguridad, de la salud precisamente en el viaje, por ejemplo, de la situación económica en el trayecto y donde van a llegar, etcétera, etcétera. De tal manera que todas esas condicionantes generan un problema de salud muy característico de los migrantes, que llamamos nosotros el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un síndrome que se definió a partir de la exposición extrema del migrante a todos esos factores
que acabamos de mencionar, de tal manera que ellos, al no saber manejar la tensión, llegan a tener algunos, momentos de depresión, desesperación, de ansiedad, que los llevan precisamente a tener este síndrome llamado síndrome de Ulises. Para definir este síndrome de Ulises, se definen 7 duelos principales que sufre ese migrante. ¿Cuáles son? Los que tenemos enlistados en esta parte. 1. Duelo por la familia y los amigos. Esto es, van a abandonar a sus familias, a sus amigos, a su entorno social, pues. ¿De acuerdo? 2. Duelo por la pérdida del grupo étnico. Esto es, su región, su cultura, etc. ¿Sí? Duelo por la pérdida de lengua o el idioma. Ese es un duelo muy intenso. ¿Por qué? Porque cuando un migrante mexicano llega a los Estados Unidos, con lo primero que se va a enfrentar es con la barrera del lenguaje. Esto es, no va a poder comunicarse y eso genera tensión, genera estrés. Asimismo, tenemos duelo por la separación de la cultura, que ya hemos hablado, pérdida de los paisajes, de su tierra, pérdida del estatus, porque en su lugar de origen tienen un estatus y en el lugar de llegada, por ejemplo, en el lugar donde migran, pues tienen un estatus social hasta abajo de la escala social. Y también el duelo por riesgos físicos, esto es, en el trayecto, por ejemplo, en el viaje, hay muchos riesgos. Corren riesgos de sufrir un accidente, desde sufrir, por ejemplo, la pérdida de un órgano, desde estar expuestos, por ejemplo, a grupos de la delincuencia organizada, etc. Todo eso genera entonces altos niveles de tensión que en aquellas personas migrantes que no logran controlarlo, por ejemplo, caen pues en niveles altos de ansiedad que generan, lo primero que generan sería la depresión. De tal manera entonces que presentan los siguientes síntomas. Alguien que tiene altos niveles de ansiedad y que tiene el síndrome de Ulises, presenta, por ejemplo, como síntomas tristeza y llanto continuamente. Tensión e insomnio. Normal, ¿verdad? Lógico. Por el alto nivel de tensión. Pensamientos obsesivos, irritabilidad. Por todo el nivel de incertidumbre, pues, en el trayecto al lugar en el cual pretenden migrar. Tienen también algunas características como fatigas, cefaleas, molestias, etcétera, ¿sí? Pero es también bien característico que los médicos que tratan estos síntomas no entiendan de qué síndrome se trata. ¿Por qué? Porque hay un aumento del cortisol en el cuerpo del ser humano que los lleva a pensar en otro tipo de enfermedades, no necesariamente una enfermedad de este tipo, que según los expertos, la intervención que se debe de hacer a una persona que sufre de este síndrome es de tipo psicoeducativo y de contención. Esto es, no es una enfermedad que se trate con fármacos ni nada. Y a medida pues que las condiciones de incertidumbre vayan cambiando, evidentemente el síndrome de Ulises va desapareciendo. Y este es un ejemplo pues de los muchas afecciones que pueden suceder a los migrantes en el paso o en el lugar de llegada, ¿de acuerdo? Uno de tantos. Pero este es de gran importancia porque gran porcentaje de los migrantes lo sufren porque todos están expuestos a altos niveles de tensión. Entonces, bueno, podemos entender que la migración es un problema complejo, por supuesto que lo es un problema multifactorial que lo primero que afecta es necesariamente la salud del migrante. Como habíamos comentado, el problema del síndrome de Ulises por los altos niveles de ansiedad y como todos sabemos, esos altos niveles de
de ansiedad pueden generar algunas descompensaciones, incluso biológicas, del mismo organismo del migrante, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar, pues, que durante todo el ciclo migratorio, desde la salida, como habíamos visto hace un momento, existen necesariamente altos niveles de tensión, ¿de acuerdo? Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen que tenemos al lado izquierdo, ¿no? Y del lado derecho también tenemos lo que son los factores que inciden en la salud del migrante en tránsito y en el destino. Decíamos, la migración es un programa multifactorial y dentro de muchos factores identificados que generan tensión y que pueden generar efectos en la salud del migrante son los que tenemos a la vista. Su situación migratoria. ¿Es ilegal o es legal? La simple condición de ilegalidad genera cierto nivel de atención. Redes familiares de apoyo. Generalmente, donde llegan, por ejemplo, los migrantes, muchas veces se van con algún familiar que ya está radicando en algún lugar y genera un cierto nivel de seguridad. Pero cuando se van y no existe ningún familiar de apoyo, el nivel de tensión, por supuesto, cambia. Redes sociales de apoyo que generalmente no existen, ¿sí? No existen o son redes muy limitadas, condiciones de inserción laboral, porque lo que quieren los migrantes es integrarse pues a la vida laboral como la base para mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones de retorno también. Recordemos que hay migrantes que van a Estados Unidos y precisamente por la incertidumbre del poder regresar al lugar de trabajo, pensando a lo mejor en los Estados Unidos, el retorno a sus lugares de origen no es continuo y ni siquiera pronto, porque duran muchos años, muchos años para retornar. Las decisiones individuales y las condiciones propias de salud. ¿Por qué? Porque finalmente los migrantes pueden tener de inicio condiciones de salud no favorables, pues, para su condición de migrante. De tal manera, pues, que el efecto de la migración en la salud del propio migrante y sus familias es muy alto. Pagan ellos un costo muy alto en la cuestión de salud y el inicio de muchos problemas de salud para el migrante es necesariamente la tensión que genera ansiedad y que muchos de ellos presentan el síndrome que explicamos hace un momento como síndrome de Ulises. De tal manera, pues, que es importante el generar redes o condiciones necesarias para el tratamiento de este tipo de afecciones, no solamente en el trayecto, sino en el lugar donde se van a establecer los migrantes. Por mi parte es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.